Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde donde te estés incorporando. Yo te saludo una vez más aquí desde Comunicación Espiritual. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes, compartiendo información, hablando de cosas que nos pueden interesar, abriéndonos la conciencia un poquito, trayendo luz. Por favor, cuéntenme desde dónde se están conectando para saludarlos. Aquí veo personitas conocidas que siempre están con nosotros. Hola, mi Sandrita. Almo76, ¿cómo estás? Vemos aquí a Nicole Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, aquí tenemos más gente. Cuéntenme desde dónde se están conectando el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante, podríamos decir, silenciado muchas veces. Vamos a hablar sobre la gestión de las emociones en los duelos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando estamos atravesando momentos difíciles, pues se nos presentan diferentes etapas en nuestras vidas. Y a veces vivimos duelos, no solamente por la pérdida o la trascendencia de un ser querido, sino por muchas otras etapas que a veces no somos capaces de identificar. Hoy voy a tener una invitada maravillosa. Ella se llama Gaby Godoy. Ella es tanatóloga clínica. Y ella pues va a contarnos un poco más o nos dará un poco más de pistas sobre todo lo que significa la tanatología, esos momentos difíciles en donde se ayudan a las personas, se las acompaña en un proceso de aceptación, de integración con respecto a la muerte o con procesos pues que a lo mejor son naturales, ¿no? Pero ¿qué es la tanatología? La tanatología básicamente pues es considerada como una disciplina integral, ¿no? Esto nos permite hablar de la tanatología como un concepto en donde aborda todo lo que tiene relación con el fenómeno de la muerte en el ser humano. Cualquier episodio de muerte, ya sea física o algo que ha muerto en nosotros, ¿no? La pérdida del sufrimiento a nivel psicológico, a nivel de relaciones, voluntades anticipadas, apoyo y acompañamiento en esos momentos. El término tanatólogo siempre se ha relacionado mucho con el momento de la muerte, pero realmente esto permite ampliar el concepto para lo que es el acompañamiento para las personas, para todo lo que tenga que ver con la pérdida, con el duelo. Hablamos, por ejemplo, de separaciones, del concepto del nido vacío, de, bueno, diferentes temas, ¿no? Y todo lo que tenga que ver relacionado con el dolor. Entonces, por eso hoy mi querida invitada Gaby Godoy ha venido a hablarnos de este tema. Ella nos va a contar a profundidad cómo trabajar las emociones, qué tenemos que tener en cuenta, qué herramientas se nos pueden facilitar para tratar todo esto. Mira, nos están saludando desde Colombia, desde aquí de España. Para mí es un gusto que estén por aquí. Pues mira, ya tenemos a nuestra queridísima invitada Gaby y la vamos a dar paso para que ya podamos conversar con ella sobre este tema tan importante que tenemos que integrar. Pues por supuesto que ella nos siga dando luz y un poquito de esperanza para todas nuestras situaciones difíciles o dolorosas. Mi querida Gaby, ¿cómo Lili, estás? querida, Bien. feliz de que estemos finalmente conectadas por Ay, aquí. para Gracias. mí es un placer y un honor tenerte aquí en esta comunidad de comunicación espiritual que poco a poco está creciendo y pues como personitas como tú que vienen a brindarnos un poquito más de luz, una caricia para el alma en momentos y situaciones que a veces no somos capaces de comprender. Así es, gracias por la invitación. De verdad, para mí un honor compartir contigo y bueno, con todas las personas que tan bellamente nos acompañan aquí en este espacio. Mil gracias. No, mi querida Gaby, les estaba contando un poquito pues sobre la tanatología, pero bueno, tú que eres nuestra experta, ¿qué es para Gaby la tanatología? Es vida, es vida. Aunque el origen de la palabra tanatología tiene que ver, va dirigido a la parte de la muerte como parte de la vida de nosotros aquí en este plano. Para mí la tanatología tiene que ver con la vida. ¿Qué hacemos con los duelos? ¿Qué hacemos con nuestra vida mientras estamos aquí? ¿Qué hacemos con nuestras alegrías y con nuestras tristezas? ¿Qué hacemos con lo que nos toca
vivir en este plano. Entonces, para mí significa vida. Claro que sí, mi Gaby, es que es difícil a veces en ciertos aspectos o en ciertos puntos, ¿no? De este camino que vamos andando, encontrar ese punto de vida, porque a veces el dolor nos supera, ¿no? Pero tú, Ujú. tú que tienes tanta experiencia y que pues has ayudado a muchas personas en estos andares, en estos procesos, ¿cómo crees que un duelo, no hablemos solamente de pérdida de un ser querido, de trascendencia de un ser querido, cómo puede afectarnos a nosotros, a nuestra identidad, a nosotros como seres humanos? Nos afecta en todas nuestras dimensiones. Nosotros en este plano nos acostumbramos a vivir y a relacionarnos desde la parte física, desde conversamos, nos tocamos, nos abrazamos, compartimos, nos conectamos desde esta parte física. Y cuando ya esta persona físicamente no está con nosotros, y quiero hacer énfasis en físicamente, porque nosotros trascendemos, somos mucho más que esta parte física, pero sí no, digamos, nuestra vida la hacemos a través de esas relaciones desde este plano físico. Y cuando ya esa persona no está hablando un poquito desde el duelo, desde el fallecimiento de un ser querido, eh, eh, nos cuesta muchísimo, se nos mueve todas nuestras dimensiones. Nuestra dimensión obviamente emocional, y todas nuestras emociones salen y están a flor de piel, pero también la parte cognitiva, la parte física, nos duele todo nuestro ser. Nuestra parte social también se ve afectada, inclusive el trabajo. Estoy acompañando a una familia, me dice, inclusive en el ámbito laboral, esto duele, o sea, nos duele, y por supuesto en la parte espiritual, también nos llega, aquí en México utilizan una expresión que a mí me encanta, nos mueven el tapete. Claro, Es decir, nos mueven todo nuestro ser. Y entonces eso implica, mi querida Liz, que al movernos todas nuestras dimensiones, también necesitamos en cada una de estas dimensiones, pues tenemos necesidades y tenemos mucho que hacer en cada uno de esos ámbitos, ¿no? Claro, claro. Pero tú crees que uno, o sea, ¿qué se necesita más bien para poder realizar como un restablecimiento, como una nueva adaptación? Porque claro, todo esto que tú dices es muy cierto, o sea, muchas veces afecta en todos nuestros ámbitos, no solamente pues el familiar, por supuesto, sino que pues se afecta a los niños en el colegio, nuestra vida laboral, bueno, hasta las mascotas se afectan. ¿Qué bases o qué cosas tú crees que son importantes a la hora de decir, bueno, ¿cómo integro yo todas estas emociones? ¿Qué puedo hacer por mí? Bueno, hablaste ahorita y utilizaste una palabra clave, querida Liz, adaptación. Es un proceso adaptativo, ¿ok? Ya la persona físicamente no está, entonces me tengo que adaptar a esta nueva vida desde todos estos ámbitos. Primero, yo creo que una de las cosas que es fundamental, saber que no hay recetas únicas, que, que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, y cada uno de nosotros genera conexiones y vínculos únicos y irrepetibles también. Por consiguiente, cada duelo, cada proceso también es único. Entonces, primero, tratar de no encasillar estos procesos únicos en fases o en etapas o en donde debería yo estar. Estoy donde tenga que estar de acuerdo a mí, a mis características, a mi relación, a mi vínculo. Entonces, primero recordar que somos únicos, y así de únicos transitamos estos caminos que nos tocan vivir. Así, eso es el duelo. Caminar un camino que no queremos transitar, pero que la vida no nos lo presenta en nuestro camino. Entonces, es saber tener como esa
amabilidad, Liz, con nosotros mismos, ¿sabes? Sí, Y sí. decir, porque muchas veces escuchamos, es que deberíamos en tanto tiempo, o estamos en tal etapa o en tal fase. No, cada uno de nosotros transita estos procesos en nuestros propios tiempos, en nuestras propias formas. Y yo creo que es importante y un acto de amor hacia nosotros mismos respetar esos procesos y esos tiempos, ¿no? Sí, eso es verdad, porque bueno, la sociedad siempre nos genera un poco de presión, ¿no? Porque al final Uh-huh. siempre lo que tú dices, hay tantas fases de duelo o tantas etapas, entonces tú estás aquí y ahora debes estar en esta, y si no estás en esta, entonces te has quedado estancado, pero Uh-huh. al final, realmente lo que tú dices, si tú desarrollas tu proceso con calma y lo aprendes a ver, ¿no? Porque al final es difícil verlo, ¿no? Creo yo, es que creo que es lo más complicado. Tú, bueno, que lo has visto acompañando a tantas personas, ¿qué crees que es lo más difícil a la hora de decir, bueno, ¿cómo puedo yo aprender a vivir con esa ausencia? ¿Qué es lo que más cuesta? Yo creo que eso que estás diciendo, aprender a vivir con, buscarle, encontrarle un sentido a todo esto que me está pasando. Como te digo, como no hay una receta única, hay dificultades porque además es un camino repleto de retos y de desafíos. Sí, Entonces, a lo mejor lo que es para una familia o para una persona un desafío no lo es tanto para otra persona. Entonces, cada una tiene sus propios desafíos, ¿no? Una sí, de las cosas que creo que también es importante, además de esta parte de aceptarme único y de que este camino no tengo por qué compararlo, perdón, con otras personas, es la parte de, tú hablabas de aceptación, es aceptar no solo el hecho, sino también las emociones que salen, que voy a vivir. Y en el momento que las acepto, abrazarlas. Saber que eso es la parte humana de estos procesos. Que intentar ser honestos sí, y auténticos en estos procesos. Y si toca vivir una tristeza profunda, la vivo. Y si toca vivir un enojo inmenso, también lo vivo. Verlo, abrazarlo, saber que esto es parte del proceso y saber que eso es parte de lo que es ser humano, porque por allí, como tú bien decías, a lo mejor por presiones sociales o porque he leído, porque por allí escuché algo, ya yo debo ser fuerte, se dice, ¿no? ¿Y qué es sí, fuerte? A lo mejor fuerte es para mí contactar con la parte emocional y sí. permitirnos ser seres humanos, que eso es lo que somos, ¿no? Por supuesto. Mira, mi querida Gaby, que aquí nos preguntan algo. ¿Cómo acompaño o cómo se acompañan a los hijos en el duelo cuando todos estamos heridos? Parece una pregunta muy Uh-huh. interesante porque al final es que, bueno, te dejo a ti, que tú eres aquí nuestra experta. Sí, muy interesante y gracias a la persona que formuló la pregunta. Primero con amor. No es fácil, como dices, porque estamos todos dolidos. Creo que la sinceridad que estábamos hablando justo hace ratito, tiene que ver también con cómo yo demuestro esa sinceridad a los niños y Claro. cómo ellos pueden aprender que se vale estar tristes, que se vale estar alegres también, agradecidos, porque eso forma parte de todo esto, Sí, que somos humanos y que todo esto forma parte de este proceso y que se vale todo esto. Creo que a veces por temor a que los niños contacten con el dolor, muchas veces intentamos taparlo, intentamos hacer como si no existe y nos perdemos de una gran oportunidad de enseñarles a los niños cómo es la vida, que la vida claro, tiene todos estos matices, efectivamente. todas estas situaciones y que hay momentos duros en la vida que nos toca estar tristes, enojados y que nos toca vivir este proceso,
para caminarlo, para luego transformar ese dolor, ¿no? Entonces yo diría con sinceridad, con mucho amor y también algo fundamental en todo acompañamiento y especialmente con los niños, escucharlos, cuáles son sus dudas, cuáles son sus inquietudes, porque por allí a lo mejor en esa cabecita está dando vueltas algún pensamiento mágico que a lo mejor no se acerca tanto a la realidad, y entonces al escucharlos nosotros podemos aclarar mucho de lo que por allí ellos están pensando o imaginando. Entonces escucharlos, validar su sensación y al igual que validar las nuestras, ¿no? Como adultos que los acompañamos. Claro que sí, mi querida Gaby, una pregunta, cuando tú hablas de emociones, de la complejidad de las emociones, ¿no? A veces cuando hay, digamos, pérdidas traumáticas, ¿no? O duelos, pues, digamos, múltiples, ¿no? Que a lo mejor no fue un solo ser querido, sino a lo mejor fueron varios, un accidente, cosas por este estilo. ¿Tú cómo crees que se pueda manejar esas emociones? ¿O qué recomiendas tú? ¿O cómo lo ves tú? Uh-huh. Sí, digamos, son duelos muy complejos. Cuando tú hablas de múltiples, que lo vivimos muchísimo en la pandemia, pero también sucede en los accidentes, normalmente son muertes súbitas, ¿ok? Sí. Y pues la complejidad, primero inicialmente hay un shock, hay una incredulidad, hay no entenderlo. Yo creo que allí, primero, cuando específicamente de la parte de fallecimientos múltiples, es importante darle espacio a cada una de las personas y de los seres queridos que fallecieron. Es decir, si en un accidente fallecieron varios de mis familiares, un padre y un hijo, por ejemplo, es darle espacio a cada uno de ellos, vivir el duelo, porque como hablábamos, el nexo, el vínculo con cada uno de ellos es único. Entonces es buscar vivir cada uno de esos duelos y pues buscar las emociones, Liz, tienen que fluir. Por supuesto. Por allí cuando lo reprimimos, cuando lo negamos, muchas veces hasta nos peleamos con las emociones, lo que generamos es más dolor a nuestro propio dolor. Sí. Entonces, y vamos reprimiendo y vamos agregando esa presión. Necesitamos despresurizarlo, llorarlo, y hay muchas formas de hacerlo. Como decíamos, como no hay fórmulas únicas, cada uno de nosotros podemos sacar. Hay personas que se permiten llorarlo y pueden sentir que se despresurizan de esa manera, pero hay personas que no lo hacen solamente llorando, platicándolo, conversándolo, escribiéndolo, haciendo arte. Hay muchas maneras, y lo importante es que salga, que nos permitamos despresurizar y nuevamente que nos permitamos ser seres humanos. Cuando vinimos aquí como seres humanos, esta parte emocional es parte esencial de nosotros, ¿no? Sí, porque mira, justamente que hablas de la despresurización de las emociones o permitirnos sentirlas, nos pregunta Alma Vibrante, dice: una gestión inadecuada de nuestras emociones en un duelo puede que alargamos por esa mala gestión de las emociones, ¿nos puede generar enfermedades? Por supuesto. ¿A dónde va toda esa emoción que no gestiono adecuadamente, que no me permito fluir? Pues viene el cuerpo. Entonces se atora en alguna parte de nuestro cuerpo y vienen y con mucha frecuencia vemos cefaleas, dolores de cabeza, contracturas musculares, en la parte gástrica también se ve afectada. En el momento que se permiten sacar, esa energía también sale. Claro. ¿Okay? Entonces, no solo la parte física, sino también nuestra parte, nuestra salud mental también se puede ver afectada. Entonces, en el momento que me permita sacarlo sanamente, y yo siempre
como que hago mucho énfasis, Liz, en la parte sana, porque hay que sacarlo, pero y ninguna de estas emociones que podamos vivir son ni malas ni buenas, son humanas, sí, pero sí pudiesen haber formas, maneras, conductas inadecuadas de sacarlo, ¿ok? Claro. Entonces es buscar las conductas sanas para permitirnos despresurizarnos. Y como hablábamos, el llorar, el escribir, la escritura en puño y letra tiene un poder maravilloso. Entonces, conversarlo, el contacto con la naturaleza. Está demostrado que el contacto con la naturaleza nos permite bajar nuestros niveles de estrés, porque el proceso de duelo es un proceso altamente estresante y confuso. Sí, totalmente. Como tú hablabas de porque es un proceso de aprendizaje y de adaptación, ¿no? Claro, entonces, claro. Sí, es importante y es sano sacarlo de una manera sana y sana me refiero a no hacerme daño ni a mí ni a las personas que nos rodean. Claro que sí. Mira que, bueno, aquí Laura Pimienta, pues yo honro su duelo y nos comenta: mi esposo va 5 meses de muerto y por nuestros 2 hijos quiero superar este dolor, pero no he podido. Tengo días en los que estoy bien, pero hay días en que ya no quiero seguir más. Yo creo que esto es digamos, no una patología, sino como una sintomatología normal. O sea, lo digo también desde mi punto de vista. Yo perdí a mi padre, bueno, él trascendió, no lo perdí, él trascendió en la época del COVID, en plena pandemia. Y yo pienso que hay días en donde realmente tú dices: no quiero más, no quiero saber nada más, apaga la luz y vámonos, acompañemos al que se ha ido. Y hay días en donde sí me siento enérgica, pero a lo mejor siento que estoy traicionando a la memoria de la persona que ya no está conmigo. Qué lindo. Bueno, primero a Laura, abrazarla apretadito, apretadito, apretadito con todas las fuerzas de mi alma. Y sí, es tan doloroso como tú dices, Liz, es tan doloroso que es excesivamente cansado, es agotador. Sí. Y es por eso que es importante buscar refugios. Si nosotros estamos en una tormenta, en medio de una tormenta, lo primero que buscamos es refugios. Sí. Es buscar esa actividad, es buscar ese lugar, es buscar esas personas que me ayuden a sentirme. Aquí en México utilizan una palabra bella que se llama apapachada, sí, que nos ayuden a sentirnos abrazados, acompañados. Entonces, ¿dónde están nuestros refugios? Y nuestros refugios pueden estar en la llamada a un ser querido que me pueda acompañar, puede ser en un profesional que nos pueda acompañar, puede estar en la naturaleza, puede estar en el pintar un mandala, puede estar en tantos lugares. Cada uno de nosotros debe, y esa es un poco la tarea, encontrar esos refugios. Y es un proceso de buscar y buscar y buscar, ¿no? Claro. Y es sumamente doloroso, como nos dice Laura. Allí creo que una de las cosas que se dice con muchísima frecuencia es esta parte de superar, ¿ok? A mí me suena superar como supero un obstáculo y ya no lo veo, ya quedó atrás y ya más nunca lo veo. Y resulta que yo siento que los duelos no son así. Esta persona nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, y el dolor y la añoranza y el querer estar con ellos también nos va a acompañar toda la vida. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Transformar ese dolor angustioso que es en un principio, que nos da angustia, que nos tenemos culpa, que tenemos una cantidad de emociones como muy revueltitas, poco a poco irlo transformando a una tristeza, pero ya en paz. Una tristeza y una añoranza, porque siempre vamos a querer que nuestro padre, que nuestro esposo, que nuestros hijos nos acompañen. Pero cuando físicamente eso no es posible, pues es buscar esa paz, esa calma en nuestro corazón para poder transitarlo de una manera
muchísimo más sana, ¿no? Sí. Elizabeth Lucas, que es una pupila de Viktor Frankl, padre de la logoterapia, me encanta lo que dice, porque se encuentra hablando el dolor y el doliente. Dice, es que el dolor habla y dice, pero es que esto me hace demasiado daño, esto duele demasiado. Y viene la calma y le dice, tranquila, yo lo absorberé tu dolor. Y me encanta porque esa calma está en esos refugios, de a ratitos, porque este proceso es de conectar con esa calma y a veces de contactar con la profunda tristeza. ¿Okay? Pero entonces es buscar esos refugios, creo que es fundamental. Claro, bueno, lo que tú dices y añadiendo una frase más es de que poco a poco ese dolor se transforma en amor incondicional, ¿no? Al final es verdad que al principio no lo ves, pero a medida que va pasando y vas dando esos pasitos lentos, vas encontrando ese refugio que tú dices y vas sintiendo cómo abrazas esa ausencia con cariño, con amor. Sí, es maravilloso, maravilloso lo que dices. Cuesta mucho trabajo, es verdad, pero se puede conseguir. Mira que aquí nos Me preguntan, encanta, sí, perdón dime, que quisiera tranquila, sí, rescatar un poquito de lo que dices porque me encanta. No es un proceso fácil, pero es un sí, proceso que nos lleva a transformar esa ausencia física en una presencia. Y tú corregiste cuando hablaste de la trascendencia de tu papi. No lo perdí porque al final lo que nos damos cuenta es que hay una ausencia física, pero una presencia en alma desde ese amor, desde ese legado. Es un proceso nada fácil, pero eso es lo que nos toca, ¿no? Y es posible hacerlo, es ¿no? posible, sí. Mira, nos pregunta MG Lungo, ¿se debe tratar una terapia, bueno, en terapia la gestión del duelo a nivel individual o a lo mejor es mejor en terapia familiar? Depende también del caso, ¿no? No hay, nuevamente, no hay una receta única, ¿no? Hay familias que con esas familias se trabaja muy bien la parte, el duelo, porque se crea un espacio de poder expresar lo que estamos viviendo y de escuchar al otro, que Sí, muchas veces no se da y es hermosísimo esas terapias, digamos, esos acompañamientos familiares o grupales, porque también se hacen a nivel de compañías que han perdido, que ha fallecido una persona del equipo, y entonces a nivel de empresas se hace, o de compañeros de trabajo también se hace. Y en lo individual, pues siempre es importante, cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes y entonces también en lo individual se trabaja. Entonces, dependiendo de la situación. claro. Igual, mi querida Gaby, cuando tú, por ejemplo, ves que, digamos, o cómo crees que una familia o una persona que está atravesando ese duelo se puede abrir, porque muchas veces nos encontramos con personas que, claro, su dolor es tan fuerte que no son capaces de abrirse a nada. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí, porque hay como una creencia de que nada más lo tengo que conversar, ¿no? Pero entonces cuando les sugieres otro tipo de actividades, como por ejemplo, escríbelo, no me lo digas a mí porque a lo mejor no te es tan fácil, no te es tan cómodo hacerlo, pero ¿qué tal si lo escribes sin juzgarte? ¿Qué tal si lo escribes sin limitarte y después conversamos cómo te fue? Entonces es buscar los caminos, Milis. A veces no es tan fácil, pero muchas veces es maravilloso ir encontrando cuáles son los caminos para cada persona, ¿no? Claro, claro, es importante porque de todas maneras yo pienso que aprender a aceptar la incertidumbre, ¿no? Y a veces la ambigüedad en un momento así, digamos que es verdad, no hay un camino concreto, pero como no conocemos cómo puedo yo explorar esos sentimientos, tú dices, vale, es válido llorar, puedo escribirlo, puedo irme a la naturaleza, puedo encontrar un rincón o hablarlo con un amigo,
pero a veces también te encuentras con situaciones en donde dices que las personas que las que yo tenía a mi lado me abandonaron o no fueron capaces de darme ese acompañamiento que yo necesitaba, o Ujú, los ujú. amigos que tenía desaparecieron. En ese caso, Sí. ¿qué puede hacer la persona? Es decir, ¿cómo sacarlo? Ujú. Es que es tan común lo que tú estás diciendo, mi querida Liz, porque muchas veces tenemos expectativas sobre las personas que tenemos más cerca de nosotros, pero a lo mejor ellos también están viviendo su propio dolor y en ese momento no nos pueden acompañar como nosotros lo necesitamos. Sí, Entonces sí surge muchas veces inclusive genera mucho enojo. Ay, pero si yo esperaba que las personas más cerca me acompañaran y resulta que no es así, que a lo mejor hay personas que no, a veces ni conocíamos o personas un poco más lejanas, pero que son las personas que en este momento me pueden apoyar. Entonces yo creo que una de las cosas que es importante es ver quiénes sí están para mí en este momento, ¿ok? Porque sí. muchas veces, además del dolor, además del vacío, además de la profunda tristeza, está el no tengo a esta persona que yo esperaba, ¿ok? No tienes a esta persona porque en este momento no te puede acompañar, pero ¿qué tal quiénes sí tienes? A lo mejor el apoyo viene en la vecina que yo nunca me imaginé, pero que viene acá y me viene a ofrecer un caldito de pollo para el alma, como dice el libro, ¿no? O que viene acá a ver cómo estoy, o a ver qué necesito, o viene a platicar, o viene a limpiarme los trastes. Sí. Entonces, es girar la mirada por todo nuestro cerebro y todo nuestro ser se ve totalmente movido, ¿ok? Sí, Entonces sí es importante, naturalmente el cerebro va a lo que me hace falta, y me hace falta esto y esto, y mi ser querido, pero también, o sea, se enfoca en lo que me hace falta. Entonces yo creo que nosotros debemos hacer un trabajo de, ok, esto me está haciendo falta, pero ¿dónde está lo que sí tengo? ¿Quiénes están para apoyarme? ¿Qué sí tengo? sí. ¿Ok? Entonces yo creo que es importante buscar ese equilibrio. Me hace infinitamente falta esto o estas personas, pero también tengo mucho de esto, ¿no? Sí. Entonces es buscar ese equilibrio y siempre desde la gratitud. Yo creo que la gratitud es el medio maravilloso y amoroso de darnos cuenta lo mucho que tenemos, lo muy Claro. bendecidos que somos. Sí, bueno, esa palabra es muy, digamos que a veces cuesta, ¿no? Que a veces decimos gracias, pero realmente no las decimos de corazón o no Ujú. somos conscientes por qué tenemos que agradecer, ¿no? Es verdad que en un momento de duelo tú no vas a dar las gracias por lo que estás viviendo, no vas a dar las gracias porque, bueno, sí, me estás acompañando, pero no siento el momento o el motivo real de agradecer, porque claro, se Ujú. me ha ido algo que quiero, que extraño o que no tengo conmigo, porque voy a dar las gracias. O sea, no sé si me entiendes lo que... Perfecto, y me encanta que lo digas, querida Liz, porque a veces esa es la primera pregunta, ¿no? Que me hacen cuando yo planteo esto de la gratitud y de practicarla, ¿no? De practicarla desde el corazón. Pero ¿cómo voy a agradecer esto que estoy viviendo? Es que no vas a agradecer esto que estás viviendo. Vas a agradecer quizás, eh, sucede mucho, por ejemplo, que la comida no nos sabe cuando estamos en duelo, como que tenemos inclusive que no se nos antoja comer y de repente nos damos cuenta que nos regalaron, no sé, una frutita que nos supo rica. Agradecer esto es desde esto sencillo, qué rico esta manzana que me supo rico y lo pude disfrutar. Eso forma parte también de esos refugios que hablamos. Sí, ¿Okay? claro. ¿Qué tal si agradezco que por allí tengo una plantita y floreció ahorita una pequeña flor y lo disfruté, aunque sea de las 24 horas del día, lo pude disfrutar 3 segundos, pero eso llenó mi corazón de alegría y lo escribo, vuelvo otra vez con el poder de la escritura en puño y letra, ¿no? Claro. Entonces es buscar ir
recordándole al corazón que sí hay pequeños destellitos dentro de esta tormenta de luz que pueden darle un poquito de calma a mi corazón. Claro, claro, es que es maravilloso lo que dices, porque ya después de una perspectiva lo puedes intentar analizar y lo ves con otros ojos, ¿no? Porque mientras estás en la tormenta, solo ves la oscuridad, solo ves el agua, los rayos y no eres capaz de ver esas lucecitas que dices. Pero sí, mira, dice, agradecer inmensamente, además, al haberlos tenido en esta vida y agradecer su existencia. Sí, Eben Umar nos dice. Uh-huh. Me encanta este comentario porque además es parte de cómo yo quiero honrar su vida. A veces nos enfocamos, y cuando estaba hablando de la balanza, nos enfocamos en lo que nos falta y nos enfocamos en su trascendencia o en su fallecimiento. Pero es que hubo un camino de vida maravilloso, hubo un camino de vínculo, hubo un camino de legado, porque siempre en una relación nos dejamos mutuamente una huella y esperemos, y eso es uno de los grandes mensajes de lo que es la muerte, es en vida, ¿qué huella dejo? ¿Qué tal si intento dejar la mayor cantidad de huellas amorosas en el otro y que el otro y recibirlas del otro también? Entonces es enfocarnos en ese legado, en esa herencia que no tiene nada que ver con la parte económica, sino más bien en valores, en experiencias, en amor compartido. Efectivamente, sí, porque a veces nos quedamos pensando solamente en lo material. Y no, lo que tenemos que rescatar es eso que tú dices, ¿no? Eso que me dejó él a mí, o que me dejó esa persona a mí, cómo puedo yo hacerlo parte de mi día a día con todo eso que compartimos, con todo eso que vivimos, ¿no? Que creo que también es muy importante rescatarlo, porque a veces con el simple hecho de poner una canción que me recuerde a esa persona, a lo mejor también es un momento para yo poder descomprimir esas emociones o esos sentimientos, ¿verdad? Sí, y hay, por ejemplo, actividades hermosas como este libro de los anécdotas, que es escribir o individual, ya que había por allí una pregunta de la parte individual o familiar. Se puede hacer inclusive individual o familiar. ¿Y qué se acuerdan ustedes de tal anécdota? Entonces cada quien puede compartir esa visión y entonces es plasmar, es como aterrizar esa parte, esa vivencia en un álbum, en un diario, en algo lindo que forma parte de ese legado de esa persona. Eso es muy, muy lindo también, aterrizarlo de esa manera. Claro, claro, como si fuera un álbum de fotos, ¿no? Pero con sus memorias, con sus recuerdos, o lo que recuerdas de ellos en forma grupal, ¿no? Que me hace más, pues como más enriquecedor. Sí, mira, me encanta porque además vemos vemos las visiones de las otras personas, ¿no? Eso es verdad. Mira, aquí nos hacen una pregunta interesante, dice Geranda 21. Una persona muy importante en mi vida sufrió una pérdida devastadora para ella. A veces no sabes si haces lo suficiente para esa persona o simplemente debes estar ahí. ¿Tienes algún consejo para poder ayudarla a sobrellevar ese dolor? Bueno, gracias por esta linda pregunta, porque a veces creemos que acompañar tiene que ver con decir, consolarlo o animarlo. Y es un poco estar atento a qué es lo que necesita esa persona. A lo mejor la persona necesita simplemente que me acompañes, que te acuestes conmigo en la cama y me abraces, que de repente me des un caldito de pollo para el alma, o que estés atenta y pendiente de mí y de lo que yo pueda necesitar, porque como esto va cambiando momento a momento, esto no es un proceso de ninguna manera lineal, sino más bien tiene muchos altibajos. A lo mejor la persona en ese momento, quiero estar sola, perfecto. Ahora puedo estar acompañada, puedo conversar, no puedo conversar. Entonces es ir viendo qué va necesitando la persona momento a momento. Yo creo que es importante estar como muy atentos, ser muy oídos, escuchar qué es lo que necesita y sin juzgar, ¿no?
porque muchas veces se acompaña, pero se dice es que tú no debes estar de esta manera, o tú tienes que echarle ganas, o no estés triste, y a lo mejor lo que le toca a la persona es estar triste en este momento. Claro. Entonces, y una de las cosas que muchas veces sucede es que nos aislamos porque no nos sentimos validados, ¿no? Sí. Entonces es un poco validar lo que la persona está necesitando momento a momento. No te puedes parar de la cama, perfecto. Yo te acompaño aquí estoy para ti. No quieres conversar, no pasa nada, pero aquí estoy para ti. Y hay detallitos hermosos como eso, una tacita de té, un caldito, unos chocolatitos, algo que a través de eso le recuerde a esa persona que estoy para ti, estoy pendiente de ti, estoy contigo, te estoy acompañando. Claro, porque es verdad que muchas veces lo que tú dices, no sabemos qué hacer, lo que nos preguntan, y a veces las personas desaparecen por esa misma razón, ¿no? Porque no saben qué hacer. O sea, se encuentran con una situación que no saben ni cómo vivirla ellos y decir, ¿cómo te acompaño? Pues yo mejor me voy porque no sé qué hacer y no tampoco quiero hacerte sentir peor de lo que ya estás. Así es. Y nos da mucho miedo. Yo creo que en líneas generales, Liz, no estamos tan preparados para como sociedad me refiero, para acompañar a las personas en el dolor. Yo siempre cuento una anécdota que me sucedió a mí en un evento social. Me presentan una persona y la persona me empieza a decir, no, yo soy médico, hago tal, y empezamos a conversar. Y me pregunta, ¿qué haces tú? Y cuando yo digo, soy tanatólogo, lo primero que me dijo, qué horror, y me dio la espalda. Es que eso es lo que hace la sociedad, darle la espalda al dolor. En líneas generales, creo que esa es la labor de todos, de tu página, de tu labor, de mi labor y de la labor de muchas personas, de que estos temas puedan ser públicos y puedan ser hablados sin ningún tabú, ¿no? Pero en líneas generales le huimos y le damos la espalda al dolor. Y yo creo que también tenemos que entender que somos torpes como sociedad para trabajar eso y no pelearnos tanto con eso, sino bueno, si lo que decía al principio, si la persona no me puede acompañar en estos momentos, pues lo dejo ir y me enfoco en quienes sí están para mí. Sí, eso es verdad. Pues mira, te agradecen mucho porque la persona que nos preguntó dice, entonces creo que lo estoy haciendo bien, o eso creo. Muchas gracias, lo valoro mucho. Qué lindo, gracias. Mira, claro que lo estás haciendo bien. Cuando hay amor, eso es. Efectivamente, sí, el amor, yo creo que es la fuerza más poderosa que hay en el universo, pienso yo. Así es. Mira, nos dice Mini Torsman, una mami que ella se llama Rebeca, perdió a uno de sus pequeños, ella tenía mellizos, y dice, el duelo encima es muy solitario, para ella el duelo ha sido muy solitario también. Sí, por esto mismo que estamos hablando, ¿no? Nos sentimos juzgados, nos sentimos comparados, nos sentimos que incomodamos, porque somos recordatorio de lo que es la vida. Somos recordatorio de la vulnerabilidad de la vida. Y entonces hay personas que no están preparadas para eso. Sí. Entonces sí hay una separación, pero también hay personas que llegan. Sí, ¿okay? Sí, por supuesto, eso es verdad. A veces la que menos, lo que tú decías, la vecina, la que menos te imaginas, o inclusive una señora que a lo mejor has visto una sola vez en tu vida, te da un abrazo o una caricia o te dice alguna palabra bonita que te llena tu corazón y tu alma, y eso yo creo que eso vale mucho más que la expectativa que tenías de tu amigo, de tu cercano o lo que fuera, que no llegó. Sí, y un poco entender esta parte de torpeza, de esta parte que una persona en no duelo pues tiene un marco de referencia totalmente diferente de los que estamos en duelo. Entonces es como entender un poco que cada uno está viviendo su propio proceso y que bueno, que en momentos dados pues voy a decidir con quién sí me voy a dejar acompañar, ¿no?
Mi querida Gaby, yo te quiero hacer una pregunta. Tú de tu experiencia, tu amplia campo de experiencia, las etapas del duelo, esas que siempre clasifican a las personas en dónde debes estar, en qué momentos, ¿tú cómo las ves? Que pueden generar muchísimo más dolor al dolor. ¿Por qué? Claro, y todas estas etapas son válidas, digamos. Yo lo veo más bien como manifestaciones, ¿ok? Obviamente hay situaciones en que estamos en shock, en negación, en rabia, en negociación, en aceptación, pero y la misma Elizabeth Kubler-Ross dijo, esto no es lineal, pueden no darse algunas etapas. Yo lo veo más como manifestación, mi querida Liz, porque verlo como etapas, yo me imagino etapas 1, 2, 3, ¿sabes? Y han llegado muchas personas con muchísimo enojo, con muchísima preocupación. Es que yo ayer estaba tranquila, estaba en mi etapa de aceptación y hoy tengo una profunda tristeza. Y es que el duelo es así, no es un proceso lineal. Y yo puedo estar no digamos en un día y otro, sino en un mismo día puedo estar muy tranquila, infinitamente preocupada, infinitamente triste, infinitamente enojada en un mismo día. Entonces, clasificar un proceso pero tan complejo, como habíamos hablado al principio, que abarca todo mi ser en 5 o 6 etapas, yo creo que a veces nos hace muchísimo daño, porque entonces nos preocupa cómo es que yo hace ratito estaba tranquila y de repente vino una canción que me contactó con mi ser querido y resulta que me movió y me removió todas mis emociones nuevamente. Pues sí, eso es parte de estos procesos. No es un proceso lineal, es un proceso más bien que se parece a una montaña rusa emocional, donde podemos estar arriba, abajo, inclusive planos, congelados, sin sentir emoción. Entonces, todo esto es parte de estos procesos. No lo veamos como fases, como etapas, sino lo veamos como un proceso. Y como estábamos hablando al principio, pasito a pasito, verlo momento a momento. ¿Qué necesito ahora? Sí. Ahora. Efectivamente. Momento a momento. Ay, mi querida Gaby, se me está pasando el tiempo tan rápido contigo. Mira, tenemos una última pregunta. ¿Qué tips me das para acompañar en el duelo por muerte prematura y por hacer el mío propio? Bueno, primero, un poco lo que hemos hablado, ¿no? Sí. La honestidad en cuanto a las emociones. Estoy triste, y compartirlo. Sí. Estoy enojada, estoy tranquilo. La honestidad es fundamental. Permitirnos ser seres humanos, es decir, vivir nuestras emociones y gestionarlas y permitirnos despresurizar, que esas emociones salgan de una manera sana. Acompañarnos de las personas, somos seres sociales también, entonces acompañarnos de las personas que en este momento puedan estar para mí. Buscar nuestros refugios también es importante. Algo que no hemos hablado, hablamos de la gratitud, practicarla. Es decir, escribirlo, tener mi diario de la gratitud, y es la gratitud de las pequeñas cosas que llenan mi corazón de alegría. Y de lo que no hemos hablado también es incorporar momentos de presente, del aquí y el ahora, porque muchas veces cuando vivimos estos procesos de duelo estamos muy en el pasado, en lo que hice, lo que no hice, lo que sucedió, o en el futuro, cómo voy a vivir yo este proceso, qué voy a hacer yo el día de mañana. Y nos olvidamos de esto que estamos viviendo aquí, ¿no? Entonces un poco es incorporar a través de meditaciones, a través de el saborear, a través de esta parte de gratitud, el mindfulness nos enseña mucho a traer nuestra mente y nuestra atención al momento presente. Entonces es buscar el equilibrio en también incorporar
ratos de plenitud en el aquí y en el ahora. O sea, realmente todas las cosas o las etapas que tenemos que pasar por nuestras vidas, siempre tenemos que trabajar nuestra mente. O sea, nuestra mente es, yo creo que es la clave para todo, ¿no? O sea, ya sea una etapa buena o una etapa difícil y dolorosa, lo que tú dices, el mindfulness, el acallar nuestra mente, en hacernos presentes en ese momento, yo creo que es súper clave para todo en nuestra vida realmente. Y es muy retadora, cuando estamos en duelo es sumamente retador. Entonces es empezar pasito a pasito, buscar esos refugios, buscar actividades que me permitan ir un pasito y ser amables con nosotros mismos. Sí. Como dijimos, se ve afectado todo nuestro ser y a veces el poder de atención es mínimo. Entonces a veces me dicen, es que ¿cómo es posible que yo antes me leía un libro cada semana, por decirte algo, y ahorita una página me cuesta infinitamente? Bueno, vamos a empezar pasito a pasito. Si no puedo una página, ¿qué tal un párrafo? Ok, y eso es un poco el ir pasito a pasito. Y una vez que tengo integrado un párrafo, voy por una página, después voy por un capítulo y así pasito a pasito, ¿no? Pasitos de bebé, como Así diríamos. es, así es, así es. Ah, mi querida Gaby, se nos está acabando el tiempo, se me ha pasado Oh, rapidísimo y ha sido tan enriquecedor poderte escuchar, poder compartir contigo. No tengo palabras para agradecerte infinitamente el que hayas venido aquí a Comunicación Espiritual y nos hayas abierto un poquito más esa mente, ese corazón para todas estas personas que nos han acompañado, que no tengo palabras de agradecimiento, creo que no me bastan. Ay, Milis, de verdad que disfruté. Gracias por tu calidez, por darnos este espacio para poder compartir este tema de vida que es fundamental y que muchas veces no tenemos los espacios para conversarlo. Gracias de verdad, y gracias a todas las personas que se conectaron y bueno, agradecida de corazón por esta invitación. No, para mí ha sido un honor tenerte aquí. Yo espero que podamos volver a compartir en alguna otra oportunidad para que sigamos compartiendo, sigamos de pronto educando poco a poco a las mentes, a la conciencia social que hace un poquito mostrarles por aquí, con un pequeño farolillo. Y quiero darles Sí. las gracias a todas estas personitas que se han conectado a diferentes lugares del mundo, que aquí en Comunicación Espiritual siempre estamos abiertos a compartir, a brindar conocimiento, a expandir conciencia y que pues recuerden, tenemos todos nuestros videos guardados en nuestro canal de Instagram, Comunicación Espiritual, quedará en nuestro canal de YouTube también. Y pues bueno, cualquier cosa que necesiten, mi querida Gaby, aquí te vamos a dejar en la descripción del video tu contacto por si quieren de pronto un poquito más de información, algún tipo de acercamiento a tu acompañamiento. Y pues bueno, yo me despido este día, esta tarde, esta noche, desde donde te encuentres y deseándote que esta información haya tocado tu corazón, te haya dado una caricia para el alma y que la luz siempre brille para ti. Abrazos al alma. Abracitos.